Bienvenidos. Este domingo se celebra el Día Mundial de los Derechos de las Niñas, con A mayúscula. Hay Día de los Niños, hay derechos de los niños y por supuesto que la humanidad ha dado un paso gigantesco a partir del momento en el que empezó a reconocer la necesidad de otorgarle una protección prevalente a los derechos de los niños, pero más allá de la categoría, una organización internacional luchó para que se considerara desde la dimensión de género, por sus vulnerabilidades especiales, por sus circunstancias especiales, el Día Mundial de los Derechos de las Niñas, y lo logró Plan Internacional, aquí en Colombia, la Fundación Plan, y vamos a hablar de eso en el día de hoy, de derechos de las niñas, de derechos de los niños y de los temas que han estado en la agenda nacional en torno de los derechos de niños y niñas en estos días. Dos invitadas de primerísima línea nos acompañan hoy para este propósito y me da mucho gusto saludarlas. Gabriela Büchner, espero haber pronunciado bien el apellido, es la presidenta en Colombia de la Fundación Plan. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y muy contenta de estar aquí para conmemorar este Día Internacional de las Niñas. Y me da mucho gusto saludar a Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá, que lo ha hecho con brillo y está invitada porque no está en campaña al consejo. Aquí habíamos puesto una regla de que candidatos que estén en campaña no pueden venir porque no podríamos atender con todos distintos de las cabezas de lista. Para tristeza del Consejo de Bogotá, como usted ya no está en campaña, yo lo puedo decir, para tristeza del Consejo de Bogotá, la doctora Clara se va del consejo y se va una voz que ha defendido a lo largo de estos 8 años los derechos de los niños y las niñas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Juan. Contenta de estar acá. Un saludo para todos los que hoy nos ven. Bueno, ustedes lograron una proeza, que era un reconocimiento global a los derechos de las niñas. Este domingo se celebra ese día. ¿Desde qué perspectiva ustedes dieron esa batalla para que el mundo el domingo esté pensando en los derechos de las niñas? Sí, y ya por cuarta vez. Bueno, pues a lo largo de los ya 78 años de historia de Plan International, que empezó en la Guerra Civil Española y que a lo largo de la historia ha conocido de primera mano y además escuchando muy directamente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, pues gradualmente nos dimos cuenta que era importante realmente diferenciar porque la brecha es muy grande y no se puede casi decir en la misma frase niños y niñas, porque partimos desde lugares donde las niñas no nacen, como en la India, 40 millones de niñas que habrían debido nacer, pero no nacen por la selección antes de nacer, en los sitios donde no acceden a la educación por razones sistemáticas, como en Pakistán, de donde es Malala, que ganó el Premio Nobel de Paz el año pasado. Malala personifica las razones por las cuales es necesario tener este Día Internacional de la Niña, porque ella tuvo ese atentado justo el año en que se celebró por primera vez. Hay discriminación, hay desconocimiento de los derechos de las niñas, hay abusos que tienen claramente un origen de género frente a las niñas. En nuestro país esas circunstancias dolorosas también están presentes. Sí, pues se está hablando de los casos extremos en el mundo, pero en Colombia también los hay y de múltiples maneras. Entonces hay unos que ya están en la cultura, con los estereotipos que están internalizados, pero hay cosas muy dramáticas como el tema de la violencia sexual, que en Colombia, bueno, la gran mayoría de los casos de delitos sexuales son contra el género femenino, pero lo que no somos tan conscientes es que son niñas realmente las más afectadas. Entonces, el 80% de los casos que son contra, se dice mujeres, en realidad son menores de 18 años, niñas, y las más afectadas las de 10 a 14 años. Y eso no solo las afecta a ellas, a esas niñas en particular, sino bueno, la vida de ellas, pero también el entorno en general de una persona que ha sido afectada por un delito tan extremo como es ese. Y hay mucha indolencia. No creo que seamos suficientemente conscientes como sociedad de lo que eso implica. Hay indolencia, hay subregistro, sí, hay indiferencia en muchos frentes de autoridad y hay algo que tal vez es más grave y es que aún queda una secuela de permisividad cultural frente a estos hechos atroces. Exacto. Si siempre ha pasado, puede volver a pasar y no es tan grave ni tan distinto. A nadie escandaliza.
Y otro, digamos, el tema del embarazo adolescente, pues 1 en 5 niñas de Colombia ya es madre o está embarazada. En algunas zonas del país eso llega casi al 40%. También hay alta mortalidad materna y no correlacionamos, bueno, al fin y al cabo las que están muriendo son adolescentes, que son niñas realmente, no están en condiciones de ser madres. Y luego hay más de 7.000 niños que nacen de niñas entre los 10 y los 14 años. Es una verdadera tragedia. La revista Time alguna vez dijo, babies having babies, los bebés teniendo bebés. Sí. Doctora Clara, en esta semana se presentó un programa nacional de estímulo a la adopción por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un programa con una campaña muy bien hecha. Vimos a la doctora Cristina Plazas contando en qué consistía el programa, pero yo recuerdo que antes de que se desarrollara ese programa, usted había hecho lo mismo en Bogotá. ¿Qué está pasando con el tema de las adopciones en Colombia? Bueno, nosotros hicimos una campaña muy bonita que se llamó Yo Adopto, que precisamente buscaba eso, motivar a la adopción en Colombia y precisamente aquí o específicamente aquí en Bogotá. Entonces, ahora que vemos esta respuesta por parte del ICBF, vemos que es beneficioso, que la adopción debe promoverse a todo nivel. Nosotros tuvimos aquí unos invitados de Europa que ellos nos contaban cómo en muchos países, por ejemplo, se les dan incentivos a las familias que adoptan niños con cierta discapacidad o en condiciones especiales, se les dan subsidios para la educación, para la salud. Es decir, que realmente se ha puesto en la agenda pública el tema de la adopción y se le ha dado esa prioridad. Entonces, ojalá lleguemos a ese nivel. Aquí hay que eliminar muchísimos obstáculos que hay, por supuesto teniendo todo el cuidado que implica el tema de la adopción, pero sí hay muchos obstáculos para muchas familias que hoy en día tienen ese deseo de adoptar y que muchos ni siquiera empiezan los procesos porque dicen, eso es tan complicado en Bogotá, en Colombia, en Bogotá es imposible adoptar, es una frase que tiene la gente. Nosotros hemos venido haciendo la tarea. Estamos unidos con una fundación que se llama Un Solo Corazón. Ellos están haciendo recepción de las personas, ha sido algo maravilloso y vinculándose con el ICBF. Buscan familias que quieren adoptar y buscan niños que están esperando un hogar que los reciba y los ponen en contacto. No, nuestra prioridad son las familias que quieren adoptar, porque sabemos que hay gran número de niños que están en condición de ser adoptados en este momento en el ICBF. Entonces, más que lo que nosotros buscamos son las familias. Hicimos una gran convocatoria, más o menos tuvimos 3.000 familias. 3.000 familias que quieren adoptar. De ellos, más o menos como el 50%, otros también con el anhelo de conocer un poquito acerca del proceso. Se les habló acerca de la maravillosa experiencia que es adoptar, cómo no solamente esto enriquece al niño, porque uno casi siempre tiene la visión de vamos a hacer feliz a este niño, pero nuestra visión también es cómo esa adopción va a hacer feliz a esa familia, ¿no? A esos padres que han anhelado por tanto tiempo tener un bebé. Se mostraron testimonios de niños indígenas, de niños en condición de discapacidad. Bueno, ha sido algo maravilloso y vemos que hay muchas familias que tenían eso en la mente. En Colombia es imposible adoptar si tú no tienes mucho dinero, si tú no tienes unos ciertos niveles educativos, si no tienes esto, no. Hay muchas restricciones. Muchas restricciones. Frente al proceso de adopciones y parte de este llamado a la sociedad realmente es para que se logre avanzar en el número de adopciones. Exacto. Y que muchos niños y niñas que no encuentran su hogar y que se vuelven adultos en el ICBF, pues pero puedan también tener hay su barreras hogar. legales, ¿no? Entonces Claro. hay tantas barreras que hacen que ese bebé que llega bebé en condición de poder ser adoptado, que ya está en condición de poder ser adoptado, casi que crece con una cantidad de barreras. Hemos tenido casos de familias que nos han dicho, yo llevo en el proceso 3 años, 4 años, 5 años, entonces también esos bebés son bebés que están creciendo allí sin la oportunidad de tener un papá y una mamá, y bueno, nosotros estamos celebrando eso, nosotros seguimos trabajando, también estamos trabajando con el ICBF y ha sido una tarea bien linda y vemos que sí hay muchísimas familias que quieren hacerlo, pero faltaba muchísima información. Mucha información. Volviendo a los informes sobre el Día de los Derechos de la Niña, el informe que ustedes han preparado dice, por ser niña, hay unas vulneraciones que se generan por ser niña. Sí, múltiples. Y bueno, hay unas extremas que llegan a, bueno, directamente la violencia por ser niña,
pero también hay muchas que son independientes del estrato en que se viva, de la condición social. Por ser niña, de pronto se espera mucho menos de esa hija que de ese hijo. Y si uno se pone a analizar en cada una de las familias, eso puede ser una realidad de la mayoría, donde realmente todavía hay mucha, se dice de forma común, pues no llore como niña, o usted hizo eso como niña, o sea que lo hizo a medias o lo hizo mal. Todavía eso es algo que se ve como, es natural que la niña sea un poco menos. Claro, y sigue una especie. Escuchamos los testimonios desgarradores de padre y madre de unos niños que en el Líbano, Tolima, fueron abusados por un sacerdote de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo absolutamente histórico, además de las responsabilidades penales, tomó la decisión de imponer unas medidas indemnizatorias civiles en una cuantía de 800 millones de pesos, condenando no solamente de manera penal al párroco, sino a la iglesia a pagarles a los padres, a esa familia, 800 millones de pesos. No hay plata, no hay dinero en el mundo, no hay oro en el mundo que pueda pagar el daño que un infame cura en esas condiciones le puede causar a unos niños. Pero se abre un camino jurídico que es sin duda interesante y que ha generado una gran controversia. ¿Qué opina, doctora Clara, de esa decisión de la Corte? Yo opino, como tú lo has dicho, que es histórica, que es importante que la Iglesia asuma esa responsabilidad que ha venido evadiendo durante mucho tiempo. No solamente es la responsabilidad penal de aquellos que actúan de esta manera, sino que la Iglesia tiene toda una organización. Cada cura no es independiente de toda una organización eclesiástica que allí existe. Estos curas son nombrados, se supone que tendría que haber un estudio de quiénes son, cómo se comportan, porque precisamente tienen una confianza con la familia, se les brinda una confianza, se les delegan niños, como lo ha hecho esta familia, se confía en que la persona pues pertenece a algo más grande, que no es una persona independiente, y que en ese caso la Iglesia también tiene que ser responsable, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, y lo estamos viendo que es algo que ya se está dando también a nivel del mundo entero, y creo que, como tú lo dices, el dinero nunca va a pagar semejante daño, pero sí es importante que la Iglesia, aún de pronto ya con eso, aún empiece a tomar unos controles más enérgicos y a mirar quiénes son los curas que ellos tienen dentro de sus parroquias y qué están haciendo con los niños y que a ellos les cabe la responsabilidad. Y aquí lo decimos con todo respeto por la Iglesia Católica, por Monseñor Castro. La postura es de absoluto respeto por la institución, pero también de subraya sobre el valor inmenso que tiene esta sentencia. Y nos pone sobre un tema que está dolorosamente en la cotidianidad de la vida colombiana, que son esos abusos sexuales frente a los niños y frente a las niñas. Sí. Ahora, justamente así se estaba mencionando, hay una vulnerabilidad especial, hay una afectación especial en las niñas. Sí, exactamente, muchos más casos de abuso a las niñas, pero bueno, es igualmente doloroso en cualquiera de los dos casos, y ahí es un tema de sociedad entera, de una institución como la Iglesia Católica, pero también de todos nosotros estar pendientes de la protección. Realmente la protección es de las familias, de las comunidades, de las escuelas, todos ser conscientes de que hay esos riesgos y que los hay especialmente hacia las niñas, y que no podemos permitir que por un abusador o una persona que tenga alguna desviación se pueda afectar tanto la vida de una persona. ¿Cuáles son los asuntos pendientes de los derechos de las niñas? Si uno pudiera hacer un enunciado de los grandes temas, ¿cuáles son esos asuntos pendientes? A nivel mundial el tema principal es el de la educación y sería el más transformador, y ahí es donde Malala es un ejemplo vivo de lo que se puede lograr con la educación y en la transformación de un país para que las mujeres tomen realmente el lugar que pueden tomar, digamos, en igualdad de oportunidades con los hombres. ¿El sistema sigue siendo discriminatorio? Aquí en Colombia el acceso está dado.
pero una de las grandes barreras es el embarazo de las adolescentes, donde en muchos casos hasta ahí queda la educación, o justamente los temas de la violencia, que también tiene una afectación grande y que puede que se esté de cuerpo presente en la escuela, pero no necesariamente con la capacidad para aprender, porque la afectación psicológica es muy fuerte. Entonces realmente los temas en América Latina tienen que ver con la violencia, en Colombia tienen que ver con la violencia, y eso es lo que necesitamos transformar, entender que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer algo al respecto, no quedarnos como espectadores pasivos de la situación. En educación el acceso es universal, entran prácticamente igual los niños y las niñas, pero por embarazo adolescente y por otros factores, ¿es más alta la deserción de las niñas? Hay más deserción, bueno, también hay toda la carga de la parte doméstica, del trabajo doméstico, que también es invisible a la mayoría de las personas, natural que la niña esté ayudando porque es niña, porque es mujer, a la mamá, servir a los hombres de su casa. Eso sucede todavía en un enorme porcentaje de los hogares en Colombia, y no hay conciencia de que ese tiempo que dedica a las labores domésticas es tiempo que no dedica a estudiar, a aprender, a socializar, a tener de pronto, a jugar, otras posibilidades que le ayudan a desarrollarse, mientras que los niños, a ellos sí se les permite ese tiempo, y de pronto las labores que tienen que ver con ayudar en la casa son más de salir, de retadoras, de cosas que los llevan a desarrollarse más como personas en sociedad. Y las niñas en la casa todavía se manda ese mensaje. El ajuste para que asuman el trabajo doméstico lo hacen contra el tiempo libre de las niñas, contra su tiempo de recreación, de juego, de esparcimiento. Y de aprendizaje. Y de aprendizaje. Sí, entonces por eso va creando una brecha que va siendo cada vez más grande. Y se toma como normal, bueno, la niña se quedó ayudando en la casa y vamos a invertir en la educación del niño porque los recursos son limitados y porque en la escala de valores pues él está más arriba. Claro, es que ahí hay todavía, ya lo decíamos, esos patrones machistas de que hay que garantizarle primero al niño porque finalmente él es el que va a traer el ingreso a la casa. Otro tema en el que ustedes han trabajado mucho, que está recogido en toda esta consideración sobre los derechos de las niñas, es violencia intrafamiliar, cómo la fuerza se ejerce particularmente contra las mujeres. Sí, y no solamente, yo quisiera hablar algo que tú tomaste, que es también el tema del embarazo en adolescentes. En Bogotá es una tragedia, podría decirlo yo así, porque no cedemos en las cifras de embarazo en adolescentes, todo lo contrario, cada vez nosotros vemos que las cifras aumentan y aparentemente se está implementando unas políticas de educación sexual en los colegios, pero esas políticas de educación sexual no tienen ningún resultado, porque para nuestro sentir están mal enfocadas. Están enfocadas precisamente en que la mujer sigue siendo un objeto, y entonces hay unos métodos anticonceptivos, pero no hay una formación realmente del respeto hacia la mujer, del respeto que ella misma pueda tener por su cuerpo, del cuidado que pueda tener, y yo creo que eso está también afectando mucho, o enfocadas mucho en el tema de la diversidad sexual, o enfocadas en el tema del aborto también. Entonces precisamente no se da esa protección. Y en el tema de la violencia intrafamiliar, pues la mayoría de los casos de violencia se dan también contra la mujer, sin decir, pues también contra los niños, pero justificada en la mayoría de los casos, ¿no? Porque ella me sacó el mal genio, porque ella se portó mal, porque se lo merecía, porque me voló y se acepta. Y aún, y lo que más hemos encontrado nosotros es que es aceptado aún por la misma mujer muchas veces, ¿no? Ella misma dice, lo que pasa es que yo sí, la verdad, me porté mal, yo la verdad hice esto, y cuando uno las va a defender casi que no se dejan defender, ¿no? Sí, es que el machismo es de ambos. De ambos. Es una cuestión cultural, y lo que hemos visto nosotros en el tema de embarazo adolescente tiene mucho que ver con ¿qué ven las niñas que es ser mujer? Le iba a preguntar por eso, la aproximación que ustedes tienen. ¿Qué ven las niñas? Todavía en muchas comunidades, y Bogotá puede que tenga una alta tasa de embarazo adolescente, pero hay zonas del país donde es muchísimo más alta, donde lo que se ve que es ser mujer, exacto, es ser mamá. Y no se ve en el panorama otra opción, y entre más temprano mejor, porque gano ese estatus que adquiere la persona al ser mamá.
No es que la opción de ser mamá es una opción válida como muchas otras, pero para muchas niñas es la única que ven. Y esa las condena en lo que nosotros llamamos la transmisión de la pobreza intergeneracional, porque son niñas que ya tienen unas condiciones de vida muy precarias, que no lograron un nivel alto de educación, que transmiten esa misma dificultad, y la precariedad va a ser el niño que va a seguramente tener muchas más dificultades. Entonces, en la medida en que invirtamos en las niñas, es uno de los argumentos ya distintos a las razones de derechos, pero en la inversión en esas niñas transforma la sociedad, porque serán niñas que demoran tener el primer hijo, que terminan su educación, que tienen hijos con mucha mejor educación, se mejores insertan en el ingresos. mercado laboral. Hasta el Producto Interno Bruto de un país aumenta en la medida en que se invierte en las niñas. Esa causalidad se ve. Y esa es una reflexión que aplica absolutamente en un país que quiere construir paz. Exacto. Y que quiere y debe desarrollar unas dinámicas sociales, independientemente de lo que se firme en los acuerdos y del concepto de posconflicto. Ustedes han planteado el tema de postacuerdos. Sí. ¿Qué hacer ahí? Sí, porque el conflicto, digamos, es parte de la sociedad, y el tema es resolverlo por medio de la palabra y del diálogo, y no pretender que vayamos a estar todos siempre de acuerdo, porque el debate es parte de la democracia y es sano. Y creo que eso es algo que en Colombia ha aumentado. Y justamente esa democracia empieza desde las casas. Nosotros vemos que en la medida en que un niño o una niña decida sobre los asuntos que le atañen, desde cómo se viste, cómo, cuando hace algo, aprende a participar en la vida política. Eso luego se traduce en la escuela, la comunidad. Nosotros lo que logramos es formar líderes, tanto hombres como mujeres, pero creemos en la importancia de que haya más líderes mujeres, porque necesitamos apoyarlas más. Todavía hay muchas brechas en ese sentido. ¿Y qué hacemos si las buenas líderes, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá, se van del Consejo? Doctora Clara, ¿usted sintió esa limitación? ¿Ha sentido dificultades en consideración al género para avanzar en la carrera política? Pues yo creo que, pues no diría yo una limitación, pero sí uno tiene una carga un poquito mayor, y es que uno llega al consejo y yo sigo siendo mamá, entonces yo sigo ocupándome de si se tomaron la medicina, si hicieron las tareas. Yo a mis compañeros concejales, ellos están completamente relajados, no se ocupan de esas tareas, mientras están en el consejo casi que bueno, ya. Hay muchos que están totalmente relajados, que no se ocupan ni siquiera de las tareas de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Sí. También ellos se están perdiendo de su rol de Sí, ser claro, padres. claro, Esa claro. es la parte de esta Sí. desigualdad. Igual deberían estar pendientes del médico. Deberían hacerlo, pero entonces como Y- que no sienten que tienen esa Claro. responsabilidad. No lo digo como que es algo bueno, sino que es algo como que se desentienden, y uno sí dice, no, pues uno como que uno ve a las mamás, a las que somos mamás, uno siempre tiene el ser mamá en el corazón, así esté desarrollando cualquier rol. Y no saben esos concejales de lo que se pierden por no ser buenos papás. Deplorablemente, nos dicen los productores, el tiempo se nos ha agotado en esta conversación. Aquí nos podríamos quedar hasta el domingo hablando de los derechos de las niñas. Muchas gracias por haber estado aquí. Felicitaciones por lo que están haciendo Gracias. en la Fundación Plan. Y gracias por hacerlo. Y gracias por levantar la voz por nuestras niñas. Muchas gracias, y gracias por tenernos aquí. Bienvenidos siempre. Doctora Clara, muchas gracias. Gracias, Juan, bienvenida, gracias. Y muchos éxitos en lo que venga hacia adelante en esa carrera. Ustedes que tengan un feliz viernes, un feliz puente y un feliz Día de las Niñas, de los derechos de las niñas, el próximo domingo. Feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó